Historia 1: La mansión abandonada en Las Vegas, el fantasma del casino perdido. Mi nombre es Gabriel, y soy un fotógrafo aficionado que disfruta explorar lugares abandonados en busca de historias únicas y escenarios fascinantes. Lo que viví hace 2 años en una mansión abandonada en Las Vegas es algo que nunca podré olvidar, y hasta el día de hoy, me sigue helando la sangre cada vez que lo recuerdo. Quiero compartir esta experiencia con ustedes, pero antes de empezar, no olviden dejar su me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para más historias aterradoras como esta. Ahora, acompáñenme mientras les cuento cómo una simple exploración nocturna se convirtió en una experiencia que cambió mi percepción de lo desconocido para siempre. Era una noche cálida en Las Vegas, pero el desierto alrededor de la ciudad tiene un silencio tan peculiar que te pone los nervios de punta, especialmente cuando sales de la zona turística llena de luces y ruido. Esa noche, me dirigí hacia las afueras de la ciudad, donde se encontraba una vieja mansión que alguna vez fue un casino exclusivo en los años 50. Había leído sobre ella en un foro de exploradores urbanos. Decían que estaba completamente deshabitada desde hacía décadas, pero que en las noches muchos escuchaban risas, pasos y, lo más curioso, el sonido inconfundible de fichas de casino cayendo sobre mesas vacías. Cuando llegué al lugar, la mansión se alzaba imponente y oscura frente a mí. Las ventanas estaban rotas y la fachada mostraba los estragos del tiempo, con grafitis cubriendo lo que alguna vez fueron paredes elegantes. El viento soplaba suavemente, haciendo que las puertas oxidadas se movieran ligeramente, emitiendo un chirrido que parecía un lamento. Era como si la casa misma estuviera viva, esperando a que alguien cruzara su umbral. Me armé de valor, tomé mi linterna y mi cámara, y entré. El aire dentro era pesado y tenía un olor peculiar, una mezcla de moho, polvo y algo que no lograba identificar, pero que me producía una sensación de incomodidad. Las habitaciones estaban vacías, pero los restos del pasado seguían ahí, mesas de póker, sillas caídas y hasta viejas fichas de casino esparcidas por el suelo, como si alguien las hubiera dejado caer apresuradamente. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo, pero lo más extraño era que algunas fichas parecían haber sido movidas recientemente, como si alguien hubiera estado jugando allí no hacía mucho. A medida que avanzaba por el salón principal, comencé a sentir una extraña vibración en el aire, como si algo invisible estuviera observándome. Intenté ignorarlo y seguí explorando. De pronto, un ruido me hizo detenerme en seco. Era el sonido claro de fichas cayendo sobre una mesa. Miré alrededor con la linterna, pero no había nadie. Todo estaba quieto, pero el sonido seguía ahí, como si alguien estuviera apostando en una partida de blackjack inexistente. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero decidí acercarme al lugar de donde provenía el ruido. Cuando llegué, vi una mesa cubierta de polvo y con fichas dispersas. Lo extraño era que ahora había marcas en el polvo, como si unas manos invisibles hubieran estado moviendo las fichas. Fue entonces cuando escuché algo más, una risa suave y burlona que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero mi curiosidad me empujaba a quedarme un poco más. Decidí tomar algunas fotos como prueba de lo que estaba viendo. Al revisar las imágenes en mi cámara, casi dejo caer el aparato al suelo. En una de las fotos, detrás de la mesa, se podía distinguir claramente la silueta de un hombre con un sombrero, como si estuviera sentado ahí observándome. Pero en la sala no había nadie. La figura era translúcida, como si no perteneciera a este mundo. El ambiente se tornó aún más opresivo, y el sonido de las fichas se intensificó. Ahora parecía que provenía de varias mesas al mismo tiempo, acompañadas de risas y murmullos indistintos. Sentí que debía salir de ahí antes de que algo peor sucediera. Mientras me dirigía hacia la salida, algo me detuvo. Escuché una voz grave, casi gutural, que susurró mi nombre. Fue como si el edificio mismo supiera quién era yo. Salí corriendo, dejando algunas de mis cosas atrás. Una vez fuera, giré para mirar la mansión desde la distancia. En una de las ventanas, pude ver una luz tenue que parpadeaba, como si alguien estuviera todavía dentro, disfrutando de un juego eterno. Nunca volví a ese lugar, pero a veces, cuando reviso las fotos de esa noche, siento que algo en las imágenes me observa de vuelta.
Las Vegas es una ciudad llena de secretos, pero esta experiencia me hizo darme cuenta de que algunos secretos están mejor enterrados. La mansión sigue ahí, silenciosa y oscura, esperando a que alguien más se atreva a entrar. Ahora, una pregunta para ti, ¿alguna vez has vivido una experiencia de terror que no puedes olvidar? Si es así, comparte tu historia en los comentarios. ¿Quién sabe? Tal vez aparezca aquí en el canal. Y más, si quieres que tu historia sea contada en un video exclusivo, solo necesitas hacer una donación de cualquier valor a través de Super Chat. Con tu ayuda, seguiremos trayendo más relatos escalofriantes. Y ahora, vamos con la próxima historia. Historia 2: La mansión de la Dama de Blanco en Los Ángeles. Buenas noches. Me llamo Sofía, y soy una arquitecta apasionada por explorar mansiones históricas en busca de inspiración. Hace un año, tuve la oportunidad de visitar una propiedad en las colinas de Los Ángeles que, según decían, tenía una historia inquietante. En ese momento no le di mucha importancia, pensando que eran simples rumores para atraer curiosos, pero lo que viví esa noche fue algo que nunca podré borrar de mi memoria. Antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal, dejar un me gusta y compartir esta historia con alguien que ame lo paranormal. Ahora, acompáñenme en esta experiencia que me marcó para siempre. La mansión era majestuosa incluso en su estado de abandono. Construida a principios del siglo XX, su fachada de estilo victoriano se mantenía relativamente intacta, aunque el tiempo había dejado cicatrices visibles, ventanas rotas, madera desgastada y un jardín completamente descuidado. Lo que más me llamó la atención fue la enorme escalera central que podía verse a través de las puertas de vidrio del vestíbulo. Era una obra de arte, con detalles intrincados en los pasamanos que, según supe más tarde, habían sido tallados a mano. Llegué al lugar al atardecer, acompañada de un amigo que me ayudaba a documentar el sitio. Desde el principio, la atmósfera se sentía extraña. El aire era más frío de lo que debería ser para esa época del año, y el silencio era absoluto, como si el lugar estuviera aislado del resto del mundo. A pesar de eso, comenzamos a explorar con entusiasmo. Mi amigo tomaba fotos mientras yo tomaba notas sobre los detalles arquitectónicos. No tardamos mucho en notar algo peculiar. Mientras recorríamos las habitaciones del primer piso, ambos sentimos que alguien nos observaba. Al principio pensé que era mi imaginación, pero mi amigo mencionó lo mismo. Sofía, ¿sientes que hay alguien aquí? Traté de tranquilizarlo, asegurándole que probablemente era la sugestión por los rumores sobre la casa. Subimos al segundo piso, donde estaba el punto más famoso de la mansión, la escalera. Mientras ascendíamos, el crujir de los escalones resonaba por toda la casa. Justo cuando llegamos al rellano, una ráfaga de aire helado nos golpeó, tan fuerte que ambos nos estremecimos. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Era una figura femenina, envuelta en un vestido blanco que parecía flotar en la penumbra. Estaba al final del pasillo, de espaldas a nosotros, inmóvil. Mi amigo no la vio de inmediato, pero yo me quedé petrificada. ¿La ves?, le susurré, pero cuando se volvió para mirar, la figura ya no estaba. Decidimos continuar, aunque la tensión en el aire se volvía más palpable con cada paso. Cada habitación del segundo piso parecía estar cargada de una energía extraña, pero lo peor llegó cuando regresamos al área de la escalera. Mientras discutíamos si debíamos bajar, escuchamos un sonido que nos dejó sin aliento, el eco de pasos lentos y deliberados subiendo por la escalera, aunque no había nadie ahí. Nos quedamos congelados, mirando hacia abajo. De repente, un fuerte golpe resonó detrás de nosotros. Nos giramos de inmediato, y ahí estaba ella, al pie de la escalera, mirándonos fijamente. Su rostro era pálido, casi translúcido, y sus ojos oscuros parecían perforar nuestras almas. Antes de que pudiéramos reaccionar, comenzó a subir, con movimientos fluidos y antinaturales, como si no estuviera tocando el suelo. Corrimos hacia el pasillo más cercano, pero al mirar atrás, la mujer ya no estaba. El miedo nos tenía paralizados, pero sabíamos que no podíamos quedarnos ahí. Decidimos salir de la casa lo más rápido posible.
Mientras bajábamos las escaleras, escuchamos una risa suave y escalofriante que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Cuando finalmente salimos de la mansión, ambos estábamos pálidos y temblando. Mi amigo, que había estado tomando fotos durante toda la exploración, revisó las imágenes mientras tratábamos de calmarnos. Lo que encontramos en esas fotos fue aún más perturbador. En varias de ellas, la figura de la mujer aparecía claramente al fondo, a veces cerca de la escalera, otras detrás de nosotros. En una en particular, su rostro estaba justo al lado del mío, como si hubiera estado observándome todo el tiempo. Más tarde, investigué más sobre la mansión y descubrí su oscuro pasado. Según las historias locales, la casa perteneció a una joven pareja a principios del siglo XX. El esposo era un hombre de negocios rico, pero también violento, y según los rumores, asesinó a su esposa empujándola desde la escalera principal. Desde entonces, muchos han reportado avistamientos de una mujer de blanco rondando la casa, especialmente cerca de la escalera donde ocurrió su trágica muerte. Hasta el día de hoy, no sé qué fue exactamente lo que vimos esa noche, pero estoy segura de una cosa: la mansión guarda un secreto que no quiere ser olvidado. Historia 3: El espejo de la mansión de Hollywood. Buenas noches. Mi nombre es Adrián, soy guía turístico en Los Ángeles, especializado en recorridos por mansiones históricas. La ciudad está llena de casas impresionantes, pero también de historias que muchos preferirían olvidar. Una de las experiencias más inquietantes que he vivido ocurrió en una mansión histórica de Hollywood que, según los rumores, alberga un espejo que no refleja la realidad tal como la conocemos. Lo que vi aquella noche no tiene explicación lógica y todavía me persigue en mis sueños. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal, dejar un me gusta y compartir este video con sus amigos amantes de lo paranormal. Ahora, acompáñenme mientras les cuento esta experiencia aterradora. La mansión, construida en los años 20, se encuentra en una colina con vista a la ciudad. Desde afuera, parecía imponente y elegante, pero había algo en ella que hacía que los visitantes se sintieran incómodos. Tal vez era la forma en que las ventanas parecían mirarte o el silencio que reinaba a su alrededor, incluso en un barrio lleno de vida. Esa noche, un pequeño grupo de turistas y yo fuimos invitados a una visita privada, organizada por los nuevos dueños, quienes querían restaurar la casa y convertirla en un museo. No se imaginaban el misterio que albergaba. Desde el momento en que cruzamos la puerta principal, el ambiente se sentía diferente. Había un olor a humedad y antigüedad que impregnaba todo, pero también algo más, una presencia que era difícil de describir. Mientras caminábamos por los pasillos, explicaba la historia de la mansión. Había pertenecido a un famoso director de cine, conocido por sus películas de terror. Decían que se inspiraba en experiencias reales y que muchas de las escenas más aterradoras de sus películas las había vivido en esa misma casa. La joya de la mansión era un enorme espejo que adornaba una de las salas principales. Estaba enmarcado con detalles de oro envejecido y parecía haber sido traído de Europa a un costo exorbitante. Según la leyenda, el director lo había comprado en un castillo francés y afirmaba que era un portal hacia otra dimensión. La mayoría de los invitados se rieron de esa historia, pero yo no podía apartar la mirada del espejo. Había algo en su superficie que me resultaba perturbador. A pesar de estar impecable, la imagen que reflejaba parecía más oscura, como si no solo reflejara el presente, sino algo más. Mientras explicaba los detalles históricos de la sala, noté que una de las turistas, una mujer mayor, estaba parada frente al espejo, inmóvil. Me acerqué a preguntarle si estaba bien, y su respuesta me dejó helado. «Adrián, ¿quién es esa persona detrás de nosotros?» Me giré de inmediato, pero no había nadie en la habitación, solo el grupo y yo. Sin embargo, cuando miré al espejo, claramente se podía ver una sombra detrás de nosotros, algo que no estaba ahí en la realidad. El grupo comenzó a inquietarse. Algunos pensaron que era un truco, pero la expresión en mi rostro debió haber delatado que yo tampoco tenía idea de lo que estaba pasando. Intenté calmar a todos y sugerí que siguiéramos con el recorrido, pero muchos insistieron en quedarse a observar el espejo, como si algo los atrajera hacia él. Uno de los turistas, un hombre joven, decidió tomar una foto,
pero cuando revisó la imagen en su cámara, su rostro se puso pálido. En la foto, el espejo mostraba a todo el grupo, pero con expresiones completamente diferentes. Algunos parecían estar llorando, otros estaban aterrorizados, y en el fondo, una figura oscura y borrosa nos observaba. Fue entonces cuando sucedió lo más extraño. La sala, que había estado tranquila hasta ese momento, se llenó de un frío intenso, como si la temperatura hubiera bajado de golpe. El aire se volvió pesado, y algunos dijeron escuchar susurros provenientes del espejo. Yo no podía entender lo que decían, pero parecía una lengua extraña, algo que no pertenecía a este mundo. Uno por uno, los turistas comenzaron a alejarse del espejo, aterrorizados. Algunos incluso salieron corriendo de la mansión. Cuando quedé solo en la sala, sentí un impulso inexplicable de acercarme al espejo, como si algo me llamara. Mi reflejo era normal al principio, pero después de unos segundos, cambió. Ya no era yo, sino una versión distorsionada de mí mismo, con una mirada vacía y una sonrisa macabra. Sentí que mi pecho se apretaba y apenas pude apartar la vista antes de que mi mente se diera por completo al pánico. Después de esa noche, juré no volver a entrar en esa mansión, y hasta el día de hoy, evito pasar siquiera cerca de ella. Los nuevos dueños nunca pudieron convertirla en un museo. Al parecer, las cosas extrañas no paraban de suceder, especialmente en la sala del espejo. Algunos dicen que el objeto fue vendido en secreto a un coleccionista, pero otros creen que sigue ahí, esperando al próximo desafortunado que se atreva a mirarlo demasiado de cerca. ¿Te atreverías tú a mirar dentro de un espejo que podría mostrarte algo más que tu reflejo? Quizás haya cosas que es mejor no ver nunca. Historia 4: El susurro de las paredes en Malibú. Buenas noches. Mi nombre es Lucía y soy escritora de novelas de misterio. Mi pasión siempre ha sido explorar lugares únicos en busca de inspiración para mis historias, pero lo que viví en una mansión aislada de Malibú no fue el tipo de inspiración que esperaba encontrar. Hasta el día de hoy, no puedo explicar lo que ocurrió allí, y a veces me pregunto si lo que escuché fue real, o algo más allá de este mundo. Antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal, dejar su me gusta y compartir este video con alguien que ame las historias de terror. Ahora, acompáñenme en este relato que todavía me quita el sueño. La mansión estaba ubicada en una colina, rodeada de árboles y con una vista impresionante del océano. Parecía el lugar perfecto para escribir, o al menos eso pensé cuando decidí alquilarla por una semana. Desde el momento en que llegué, algo se sentía extraño. El aire era demasiado silencioso, casi como si el lugar estuviera aislado del resto del mundo. Incluso el sonido de las olas parecía distante, apagado. La casa era enorme, con pasillos largos y habitaciones vacías que resonaban con cada paso. La madera crujía bajo mis pies, y el eco hacía que cada sonido pareciera más fuerte de lo que realmente era. Al principio, me sentí emocionada de estar en un lugar tan tranquilo, ideal para concentrarme en mi escritura. Sin embargo, esa calma no duró mucho. La primera noche, mientras revisaba notas para mi nueva novela, escuché algo. Fue un sonido suave, apenas audible, como un susurro. Pensé que podría ser el viento colándose entre las rendijas de las ventanas, pero cuando apagué mi música para escuchar mejor, el sonido se hizo más claro. Era un murmullo, como si alguien estuviera hablando en voz baja detrás de las paredes. Intenté ignorarlo, convencida de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, esa sensación de que algo no estaba bien comenzó a intensificarse. Las luces parpadearon brevemente y, por un momento, el murmullo pareció moverse, como si fuera de una habitación a otra. Me armé de valor y decidí investigar, linterna en mano. Caminé por los pasillos, sintiendo que cada sombra parecía moverse en el rabillo de mi ojo. Pero no encontré nada. La segunda noche, el susurro regresó, pero esta vez era más fuerte. Parecía provenir de la pared junto a mi cama. Pegué el oído al panel de madera, y aunque el sonido era ininteligible, se sentía como una conversación, con pausas y cambios de tono. Me alejé rápidamente, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Decidí dormir en otra habitación, pero el sonido me siguió. No importaba a dónde fuera en la mansión,
Los susurros estaban ahí, siempre presentes, como si las paredes mismas estuvieran vivas. El tercer día, mientras exploraba la biblioteca de la casa, encontré algo que me dejó inquieta. Había una pequeña puerta al fondo, casi oculta detrás de una estantería. Era demasiado pequeña para ser una entrada normal y parecía más una trampilla. Al abrirla, encontré un pasadizo estrecho que conducía a un espacio entre las paredes. El aire dentro era denso, cargado con un olor a humedad y algo más, un aroma metálico que no pude identificar. Encendí mi linterna y avancé lentamente, sintiendo el crujir de las tablas bajo mis pies. Fue entonces cuando los susurros se hicieron ensordecedores. Era como si estuvieran justo a mi lado, pero no podía ver a nadie. Los murmullos se transformaron en gritos ahogados, y de repente sentí un frío intenso que me paralizó. Fue como si algo invisible pasara junto a mí, rozándome el brazo. Salí corriendo de ese pasadizo, dejando la trampilla abierta detrás de mí. Esa noche, los susurros no me dejaron dormir. Parecía que venían de todas partes, envolviendo la casa entera. En un momento, escuché claramente mi nombre susurrado, repetido varias veces, cada vez más cerca. Fue entonces cuando decidí que no podía quedarme más tiempo. A la mañana siguiente, recogí mis cosas y me fui sin mirar atrás. Más tarde, investigué sobre la mansión y descubrí algo que me dejó sin aliento. Según los registros, la casa perteneció a una familia que desapareció misteriosamente en los años 70. Los vecinos reportaron haber escuchado voces y sonidos extraños provenientes de la casa después de la desaparición, pero nunca se encontró ninguna evidencia de que ocurrió realmente. Algunos creen que los susurros son los ecos de esa familia perdida, atrapada entre las paredes, incapaz de encontrar descanso. Otros dicen que algo más oscuro habita en esa casa, algo que utiliza los susurros para atraer a quienes se atreven a entrar. Yo no sé qué era, pero una cosa es segura, nunca volveré a esa mansión. Si alguna vez te encuentras en un lugar donde las paredes parecen hablar, mi consejo es simple, escucha con cuidado, y sal de ahí lo más rápido que puedas. Historia 5. El reloj detenido en la mansión de Santa Mónica. Mi nombre es Daniel, y soy investigador de fenómenos paranormales. Durante años he visitado lugares con historias inquietantes, pero hay una experiencia que destaca entre todas y que todavía me persigue cada vez que cierro los ojos. Sucedió en una mansión abandonada en Santa Mónica, un lugar que se ganó su fama gracias a un misterioso reloj de pared que, según dicen, dejó de funcionar exactamente a las 3:33 de la madrugada, y con él comenzó una cadena de eventos inexplicables. Antes de comenzar con esta historia, no olviden suscribirse al canal, darle me gusta y compartir este relato con quienes disfrutan del misterio y el terror. Ahora, prepárense para acompañarme a revivir esa noche que cambió mi vida para siempre. La mansión, ubicada en una colina frente al mar, estaba rodeada de un aire de abandono que hacía que la piel se me erizara desde el momento en que llegué. Había leído informes sobre actividades extrañas en el lugar, sonidos de pasos, voces lejanas y, por supuesto, el infame reloj que, según los rumores, marcaba la hora exacta en que el tiempo parecía detenerse. Cuando entré, la casa estaba envuelta en un silencio abrumador. A pesar de los años de abandono, todavía quedaban rastros de su antigua grandeza, un candelabro polvoriento colgaba del techo, las escaleras de madera tallada aún conservaban su majestuosidad. Y las paredes estaban decoradas con papel pintado desgastado que apenas sugería el lujo que alguna vez tuvo. Pero lo que más me llamó la atención fue el reloj. Estaba en la sala principal, un reloj de péndulo antiguo, con detalles de bronce que reflejaban la poca luz que se colaba por las ventanas rotas. Era enorme, imponente, y su carátula parecía intacta, excepto por un detalle, las manecillas estaban detenidas exactamente a las 3:33. El péndulo no se movía, y todo estaba cubierto por una fina capa de polvo. Sin embargo, lo más extraño era la atmósfera alrededor de él. Era como si el aire fuera más denso, más frío. Cada vez que me acercaba, sentía un ligero zumbido en mis oídos, como si el reloj emitiera una frecuencia inaudible. Mientras inspeccionaba la mansión, comenzaron a ocurrir cosas que no podía explicar. Primero, escuché un ruido de pasos que resonaba desde el piso superior.
Subí con cuidado, mi linterna iluminando el pasillo vacío, pero no encontré nada ni a nadie. Sin embargo, el aire allí arriba era aún más frío, y en una de las habitaciones sentí como si alguien estuviera parado detrás de mí. Cuando me giré, no había nadie, pero el espejo del armario reflejaba una sombra que no correspondía a nada visible. Volví a la sala principal, tratando de mantener la calma. Fue entonces cuando sucedió algo que me dejó helado. El reloj, que había estado completamente detenido, comenzó a emitir un leve tic-tac. Las manecillas se movieron lentamente, pero en lugar de avanzar, retrocedían. El sonido era tan claro que resonaba en todo el salón. Me acerqué con cautela, tratando de entender lo que estaba pasando, pero antes de que pudiera tocarlo, un estruendo sacudió la casa. La puerta principal se cerró de golpe y el ambiente cambió por completo. Ahora era como si algo invisible estuviera allí, observándome. Las luces de mi linterna parpadearon y el tic-tac del reloj se volvió más rápido, como si algo estuviera alterándolo. Fue entonces cuando escuché la primera voz. Era un susurro que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «Vete, no es tu lugar», decía una y otra vez, cada vez más fuerte. El miedo me paralizó por un momento, pero logré reunir el valor para intentar salir de la casa. Sin embargo, cuando me dirigí hacia la puerta, el reloj comenzó a sonar. No era un sonido normal, parecía un eco metálico, distorsionado, que se clavaba en mi cabeza. Miré hacia atrás, y lo que vi me dejó sin palabras. Las manecillas del reloj giraban frenéticamente, y el péndulo, que antes estaba quieto, se movía con tanta fuerza que parecía que el reloj iba a romperse. El salón estaba oscuro, pero en el reflejo del vidrio del reloj, vi algo que me heló la sangre, una figura alta, oscura, con ojos brillantes que parecían atravesarme. No estaba en la habitación conmigo, pero su reflejo estaba ahí, mirándome desde el otro lado. Sentí que el tiempo se detenía, como si el reloj hubiera conseguido arrastrarme a su propia dimensión. Logré salir de la mansión, pero al mirar hacia atrás, vi una luz parpadeante en una de las ventanas superiores. Parecía moverse, como si alguien sostuviera una vela y caminara lentamente por las habitaciones. Desde entonces, no he vuelto a ese lugar, pero el recuerdo de esa noche me sigue atormentando. A veces, en la oscuridad de mi casa, creo escuchar el tic-tac de un reloj, aunque no tengo ninguno. Investigando más tarde, descubrí que la mansión perteneció a un relojero excéntrico que, según la leyenda, obsesionado con detener el tiempo, diseñó ese reloj para hacerlo. Nadie sabe exactamente qué ocurrió con él, pero muchos creen que su espíritu sigue atrapado en la casa, manipulando el tiempo y atormentando a quienes se atreven a entrar. Si alguna vez encuentras un lugar donde el tiempo parece detenerse, te aconsejo que no te quedes mucho tiempo. A veces, no es solo el tiempo lo que está atrapado, sino algo mucho más oscuro. ¿Te están gustando estas historias escalofriantes? Entonces no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Así nos ayudas a seguir trayendo relatos oscuros que no te dejarán dormir. Tu apoyo marca la diferencia. Ahora, respira profundo, y vamos con la siguiente historia. Historia 6: El niño fantasma de la mansión en Las Vegas. Mi nombre es Valeria, y soy una periodista independiente que se especializa en documentar lugares abandonados y sus historias. Durante años, he recorrido sitios llenos de misterio y leyendas, pero nada me preparó para lo que viví en una mansión olvidada en las afueras de Las Vegas. Este lugar, según los rumores, está habitado por el espíritu de un niño que aparece jugando en el jardín por las noches. Aunque al principio no creí en esas historias, lo que vi esa noche cambió por completo mi perspectiva sobre lo sobrenatural. Antes de empezar, les recuerdo que pueden suscribirse al canal, darle me gusta a este video y compartirlo con quienes disfrutan de las historias de terror. Ahora, acompáñenme mientras les cuento esta experiencia que todavía me pone los pelos de punta. La mansión estaba completamente aislada, rodeada de un terreno árido y lleno de maleza. El edificio, aunque deteriorado, conservaba un aire de grandeza, como si en algún momento hubiera sido el hogar de una familia acomodada. Llegué al lugar al caer la noche, cuando el cielo comenzaba a teñirse de tonos oscuros y las primeras estrellas se asomaban.
El viento soplaba suavemente, levantando el polvo del desierto y creando un ambiente inquietante. Desde el primer momento en que crucé la verja oxidada que daba al jardín, sentí que algo no estaba bien. El aire era más frío de lo que debería ser, y había un silencio extraño, como si la naturaleza misma evitara acercarse al lugar. Mientras me acercaba a la entrada principal, noté algo que me llamó la atención. Pequeños juguetes antiguos estaban esparcidos por el jardín. Había una pelota de goma desgastada, un carrito de madera y una muñeca rota, todos cubiertos de polvo, pero colocados como si alguien los hubiera usado recientemente. Decidí entrar a la mansión, encendiendo mi linterna para iluminar los rincones oscuros del vestíbulo. El interior era aún más sobrecogedor que el exterior. Las paredes estaban cubiertas de grietas y el techo tenía agujeros por donde se colaba la luz tenue de la luna. Cada paso que daba hacía crujir el suelo, y el eco resonaba como si la casa misma estuviera viva. Mientras exploraba las habitaciones, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Una risa infantil, suave y casi imperceptible, provenía del jardín. Apagué mi linterna para quedarme en completo silencio y escuché de nuevo. Esta vez, la risa fue acompañada por el sonido de algo rodando, como si una pelota estuviera siendo lanzada. Con el corazón latiendo con fuerza, me asomé por una de las ventanas rotas y lo vi. Había un niño, no mayor de 7 años, corriendo por el jardín. Llevaba ropa antigua, como de principios del siglo pasado, unos pantalones cortos, tirantes y una camisa blanca que brillaba bajo la luz de la luna. Parecía estar jugando con la pelota que había visto antes, lanzándola y persiguiéndola con una energía que no correspondía al resto del ambiente lúgubre. Al principio, pensé que podría ser un niño de alguna casa cercana que había entrado al terreno por curiosidad, pero entonces sucedió algo que me dejó sin aliento. El niño se detuvo de repente, como si supiera que lo estaba observando. Giró lentamente la cabeza hacia mí, y en ese momento, sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Su rostro era pálido, casi translúcido, y sus ojos estaban vacíos, como si no fueran humanos. Me miró fijamente durante unos segundos que parecieron una eternidad, y luego, sin previo aviso, desapareció. Corrí hacia el jardín, convencida de que debía haber algún tipo de explicación lógica. Tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero cuando llegué al lugar donde había estado el niño, lo único que encontré fue la pelota, perfectamente colocada en el centro del jardín. Cuando me agaché para recogerla, sentí que alguien estaba detrás de mí. Un escalofrío subió por mi espalda, y antes de que pudiera girarme, escuché un susurro en mi oído: ¿quieres jugar conmigo? Solté la pelota y retrocedí, tropezando con los juguetes que había visto antes. De repente, las luces de mi linterna comenzaron a parpadear, y sentí que el aire a mi alrededor se volvía más pesado. Fue entonces cuando vi, desde la distancia, la figura del niño asomándose por una de las ventanas de la mansión. Parecía estar sonriendo, pero su sonrisa no era la de un niño normal. Había algo perturbador en ella, algo que me decía que debía irme de inmediato. Salí corriendo de la propiedad, sin mirar atrás. Cuando finalmente llegué a mi auto, me di cuenta de que mi cámara había estado grabando todo el tiempo. Más tarde, al revisar las imágenes, noté algo aún más aterrador. En varios momentos del video, se podía ver al niño en el fondo, siguiéndome a través de las ventanas mientras exploraba la casa. En un momento incluso parece estar justo detrás de mí, aunque en ese instante no sentí nada. Después de esa noche, investigué más sobre la mansión y descubrí que había pertenecido a una familia rica en los años 30. Según los registros, el hijo menor desapareció misteriosamente mientras jugaba en el jardín, y nunca se encontró su cuerpo. Desde entonces, muchos han reportado ver su figura rondando la casa, como si aún estuviera buscando a alguien con quien jugar. No sé qué fue exactamente lo que vi esa noche, pero una cosa es segura: nunca volveré a ese lugar. Si alguna vez te encuentras con un niño jugando donde no debería haber nadie, mi consejo es simple: no te acerques. Puede que no esté buscando un amigo, sino algo más. Historia 7: La maldición de la mansión del lago en Los Ángeles. Buenas noches. Mi nombre es Javier, y soy un aficionado a la historia que siempre busca lugares con relatos intrigantes.
Hace un tiempo, escuché hablar de una mansión con vistas a un lago en las afueras de Los Ángeles. Según las historias locales, este lugar esconde una tragedia del pasado que dejó huellas profundas, y muchos aseguran que los espíritus de las víctimas aún rondan la propiedad. Lo que experimenté allí es algo que jamás podré olvidar. Antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal, dejar su me gusta y compartir esta historia con quienes aman lo paranormal. Ahora, acompáñenme mientras les cuento lo que ocurrió en aquella mansión maldita. La casa estaba ubicada al borde de un lago oscuro y tranquilo, rodeada de árboles frondosos que parecían formar un muro natural a su alrededor. Al llegar, el ambiente era inquietante. El agua del lago reflejaba el cielo gris, y el viento agitaba las ramas de los árboles, creando sombras que se movían de manera casi sobrenatural. La mansión, aunque majestuosa, daba la impresión de estar desmoronándose bajo el peso de su propia historia. Las ventanas estaban rotas, y la pintura en las paredes exteriores se había descascarado con el paso de los años. Cruzando el umbral de la entrada, sentí un cambio en el aire, como si hubiera dejado atrás el mundo exterior. El silencio era absoluto, roto únicamente por el crujir de mis pasos sobre el suelo de madera. Había un olor extraño en la casa, una mezcla de humedad y algo metálico que no podía identificar. La primera habitación que exploré fue la sala principal, donde había un enorme ventanal que daba directamente al lago. El agua estaba inmóvil, como un espejo negro que parecía absorber toda la luz. Mientras tomaba fotos, escuché un leve murmullo que provenía del pasillo. Era casi imperceptible, pero suficiente para que me detuviera. Al principio pensé que podía ser el viento, pero el sonido se repetía, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Seguí el ruido, y este me llevó a una habitación en el piso superior. La puerta estaba entreabierta, y al empujarla, vi algo que me hizo congelarme. En el centro de la habitación había una antigua cuna de madera, desgastada por el tiempo. Dentro, no había nada, pero el aire allí era diferente, más pesado, y la sensación de ser observado era abrumadora. Entonces, algo llamó mi atención, un dibujo en la pared. Era una figura infantil con los brazos extendidos, como si estuviera pidiendo ayuda, y bajo ella, alguien había escrito con letra temblorosa, «Ayúdame». Mientras observaba la habitación, escuché un sonido proveniente del lago, como si alguien hubiera arrojado una piedra al agua. Me asomé por la ventana, pero no vi a nadie. Sin embargo, las ondas en el agua eran evidentes, como si algo grande hubiera perturbado la superficie. Fue entonces cuando sentí un escalofrío. Volví la mirada hacia la cuna, y me pareció ver una sombra moverse fugazmente a mi alrededor. Bajé al primer piso, tratando de recuperar la calma, pero el ambiente se sentía cada vez más opresivo. Decidí salir al jardín, con la esperanza de que el aire fresco me ayudara a despejar la mente. Mientras caminaba hacia la orilla del lago, mis pasos resonaban en el suelo húmedo. El viento había cesado por completo, y el silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Fue entonces cuando lo vi. A la distancia, en medio del lago, había una figura flotando sobre el agua. Era una mujer con un vestido blanco, descalza y con el cabello largo cubriéndole el rostro. Parecía mirar directamente hacia mí, aunque no podía ver sus ojos. Sentí que mis piernas se paralizaban, incapaz de moverme mientras ella permanecía allí, inmóvil. Entonces, sin previo aviso, comenzó a caminar hacia la orilla. Sus pasos no perturbaban el agua, como si flotara sobre ella. Logré recuperar el control de mi cuerpo y retrocedí lentamente hacia la mansión, pero la figura seguía avanzando, cada vez más cerca. Justo cuando llegué a la puerta, la figura desapareció, dejando el lago completamente tranquilo una vez más. Sin embargo, mi tranquilidad no duró mucho. Al entrar, encontré el suelo lleno de huellas mojadas que se dirigían hacia las escaleras. Decidí irme de inmediato, pero antes de cruzar la puerta, escuché un susurro detrás de mí. Era una voz femenina que decía, «No te vayas». Al girarme, vi la figura de la mujer, ahora parada al pie de las escaleras. Su rostro estaba cubierto por sombras, pero sus ojos brillaban intensamente, llenos de una tristeza que era imposible de describir. Fue entonces cuando supe que debía salir de ahí lo más rápido posible.
Más tarde, investigué sobre la mansión y descubrí su trágica historia. Hace décadas, una familia que vivía allí sufrió un accidente cuando una de las hijas pequeñas cayó al lago y se ahogó. La madre, devastada, intentó salvarla, pero también perdió la vida en el intento. Desde entonces, muchos han reportado avistamientos de una mujer en el lago y de sombras en la casa, como si la familia estuviera atrapada en ese lugar, incapaz de encontrar paz. No sé qué era exactamente lo que vi esa noche, pero sé que no era algo de este mundo. La mansión del lago sigue allí, aislada y silenciosa, esperando a la próxima persona que se atreva a entrar. Si alguna vez te encuentras en un lugar donde las aguas parecen guardar secretos, ten cuidado, puede que no te dejen salir. Historia 8. El piano solitario en la mansión de Hollywood. Mi nombre es Elena, y soy música. Desde que era pequeña, siempre he tenido una fascinación especial por los pianos, no solo por su sonido, sino también por la historia que cada uno lleva consigo. Hace poco, escuché hablar de una mansión en Hollywood que, según cuentan, guarda un piano que toca por sí solo por las noches. Movida por la curiosidad, decidí visitarla. Lo que viví allí fue mucho más perturbador de lo que jamás imaginé. Antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal, dejar su me gusta y compartir este video con quienes aman las historias de terror. Ahora, acompáñenme mientras les relato cómo un simple instrumento musical se convirtió en la pieza central de una experiencia aterradora. La mansión estaba ubicada en una de las colinas más apartadas de Hollywood, rodeada de árboles altos que proyectaban sombras inquietantes bajo la luz de la luna. Desde afuera, el lugar parecía un monumento olvidado al lujo de antaño, ventanas rotas, muros cubiertos de hiedra y un portón oxidado que crujía con el viento. Al entrar, la sensación de abandono era abrumadora. El aire estaba frío, y cada paso que daba hacía eco en el suelo de madera, como si la casa estuviera amplificando cada sonido. Había leído que la mansión perteneció a un pianista famoso de los años 40, un hombre llamado Victor Rinaldi, conocido por sus composiciones melancólicas. Se decía que Rinaldi dedicó su vida al piano, hasta que un día, misteriosamente, desapareció. Desde entonces, nadie había vuelto a vivir en la casa, y los rumores sobre el piano que tocaba solo comenzaron a surgir. La sala principal era un espectáculo. Aunque todo estaba cubierto de polvo y telarañas, el piano de cola negro, colocado en el centro, parecía casi intacto. Sus teclas brillaban bajo la poca luz que entraba por las ventanas, como si alguien lo hubiera cuidado recientemente. Me acerqué lentamente, sintiendo una mezcla de emoción y aprensión. Cuando pasé mis dedos por las teclas, el sonido que produjo fue perfecto, aunque frío, como si el instrumento estuviera lleno de secretos. Decidí explorar la mansión antes de concentrarme en el piano. Cada habitación parecía estar congelada en el tiempo, con muebles antiguos, retratos en las paredes y un aire de soledad que se sentía casi palpable. Pero lo extraño comenzó cuando llegué a la biblioteca. Desde allí, escuché el primer sonido. Una nota de piano, larga y sostenida, resonó en toda la casa. Me quedé inmóvil, tratando de convencerme de que tal vez el viento había movido algo, pero el sonido continuó. Fue entonces cuando escuché una segunda nota, seguida de otra. El piano estaba tocando, aunque no había nadie en la sala. Volví corriendo al salón principal, y lo que vi me dejó sin aliento. Las teclas se movían solas, tocando una melodía que me resultaba familiar, pero que no podía identificar. Era una pieza lenta y triste, como si el piano estuviera llorando a través de su música. Me acerqué con cautela, hipnotizada por el sonido, y sentí un escalofrío cuando las notas parecieron cambiar, como si el piano reaccionara a mi presencia. De repente, la melodía se detuvo. El silencio fue tan intenso que podía escuchar mi respiración acelerada. Fue entonces cuando lo vi. En el reflejo negro y brillante de la tapa del piano, había una figura. Era un hombre, alto, vestido con un traje oscuro, parado justo detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Cuando volví a mirar el piano, las teclas comenzaron a moverse de nuevo, esta vez tocando una melodía mucho más frenética, como si estuviera advirtiéndome que me fuera. El aire en la habitación se volvió pesado, y sentí una presencia detrás de mí.
Aunque no podía verlo, sabía que algo o alguien estaba allí, observándome. Entonces, una de las velas del candelabro en la sala se encendió sola, iluminando brevemente el rostro de un hombre en uno de los retratos de la pared. Era el mismo hombre que había visto reflejado en el piano. Su mirada parecía seguirme, como si estuviera esperando que hiciera algo. Decidí que ya era suficiente y me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir, escuché una última nota del piano, una nota alta y sostenida que me heló la sangre. Miré hacia atrás, y las teclas estaban completamente inmóviles, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, lo más perturbador fue lo que vi en la tapa del piano. Había una inscripción que no estaba allí antes, grabada en el polvo: gracias por escuchar. Más tarde, investigué más sobre Víctor Rinaldi y descubrí que sus composiciones más famosas nunca fueron escritas en partitura. Según la leyenda, decía que el piano era quien las tocaba por él, como si estuviera poseído por algo que quería que el mundo escuchara. Nadie sabe qué le ocurrió realmente, pero muchos creen que su espíritu aún reside en la mansión, tocando eternamente su música melancólica. Hasta el día de hoy, no puedo escuchar un piano sin recordar esa noche. Si alguna vez te encuentras con un instrumento que parece tener vida propia, mi consejo es simple: escucha con cuidado, pero nunca te acerques demasiado. Puede que no sea el piano el que esté tocando, sino algo que quiere que tú lo hagas. ¿Has vivido algo aterrador que te gustaría compartir? Escríbelo en los comentarios, queremos escuchar tu historia. Y si quieres que se convierta en un video exclusivo aquí en el canal, solo haz una donación de cualquier valor a través de Super Chat. Tu historia podría ser la próxima en aterrar a nuestros seguidores. Ahora, sigamos con el próximo relato. Historia 9: El misterio de la biblioteca en la mansión de Malibú. Buenas noches. Mi nombre es Andrés, y soy investigador de fenómenos paranormales. A lo largo de los años, he visitado muchos lugares con historias inquietantes, pero hay una en particular que me sigue perturbando. Sucedió en una antigua mansión de Malibú que, según cuentan, guarda una biblioteca donde los libros parecen moverse por sí solos y el espacio parece expandirse mientras uno se adentra en ella. Lo que vi y sentí en ese lugar desafió toda lógica y dejó en mí una huella que nunca podré borrar. Antes de comenzar, les invito a suscribirse al canal, dejar su me gusta y compartir esta historia con quienes disfrutan de lo sobrenatural. Ahora, acompáñenme mientras les cuento lo que ocurrió en esa biblioteca maldita. La mansión estaba escondida entre colinas, rodeada por un espeso bosque que la aislaba del mundo exterior. Desde el momento en que llegué, algo no se sentía bien. El aire era extrañamente pesado, y el silencio era tan profundo que podía escuchar el crujir de las hojas bajo mis pies. La fachada del edificio era impresionante, con enormes ventanales y una puerta de madera tallada que parecía haber resistido siglos. Sin embargo, había algo en las sombras de las ventanas que me hacía sentir observado. Cuando entré, la casa estaba envuelta en penumbra. El olor a madera vieja y papel húmedo era inconfundible, pero también había un leve aroma a algo metálico, como sangre seca. Según las historias, la biblioteca estaba al final de un largo pasillo en el ala oeste de la mansión. Caminé lentamente, con mi linterna iluminando las paredes decoradas con retratos antiguos cuyos ojos parecían seguirme mientras avanzaba. Finalmente, llegué a una gran puerta doble con grabados intrincados de árboles y libros. Al abrirla, un aire helado me golpeó, como si la habitación hubiera estado sellada durante años. La biblioteca era enorme, con estanterías que se alzaban hasta el techo y libros que parecían haber sido colocados recientemente, a pesar de que la casa llevaba décadas abandonada. El lugar tenía una belleza inquietante, con escaleras de madera que conectaban diferentes niveles y un candelabro gigante colgando en el centro, aunque ninguna vela estaba encendida. Mientras exploraba, noté que algunos libros estaban fuera de lugar, como si alguien los hubiera estado hojeando. Al acercarme, vi que sus páginas estaban en blanco, pero al pasar mis dedos sobre ellas, una escritura comenzó a aparecer lentamente, como si algo invisible las estuviera escribiendo en ese momento. Era un texto en latín que no pude entender, pero las palabras parecían moverse en la página, formando patrones que hipnotizaban. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Era el sonido claro de un libro cayendo al suelo.
Me giré rápidamente, pero no había nadie. Caminé hacia el lugar de donde provenía el sonido y encontré un libro abierto, con sus páginas moviéndose como si una brisa las estuviera pasando, aunque el aire estaba completamente inmóvil. Cuando me incliné para recogerlo, sentí una presencia a mi espalda. Era como si alguien estuviera de pie, observándome. Me quedé paralizado por unos segundos antes de reunir el valor para mirar. No había nadie. Decidí continuar explorando, pero algo era diferente. Las estanterías parecían estar más juntas y el pasillo por el que había llegado ahora parecía más largo. Comencé a sentir que el espacio se estaba cerrando alrededor de mí, como si la biblioteca estuviera viva y estuviera jugando con mi percepción. Mientras intentaba orientarme, escuché un murmullo que parecía provenir de todas partes. Era un susurro suave, pero lleno de desesperación, como si alguien intentara comunicarse conmigo. Las palabras eran ininteligibles, pero su tono me llenó de un miedo profundo. En ese momento, las luces de mi linterna comenzaron a parpadear y la temperatura descendió bruscamente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando un libro salió disparado de una de las estanterías, chocando contra el suelo con un estruendo que rompió el silencio. Al levantarlo, vi que en la portada estaba grabado mi nombre. Abrí el libro con manos temblorosas y en la primera página estaba escrito: "No debiste venir". El pánico se apoderó de mí y decidí que era hora de salir de la mansión. Sin embargo, el camino de regreso no era el mismo. Los pasillos parecían interminables y las estanterías se alzaban como muros, bloqueando mi salida. Comencé a correr, pero cuanto más avanzaba, más extraño se volvía el lugar. Las estanterías parecían moverse y los libros caían al suelo como si algo invisible los empujara. Finalmente, después de lo que parecieron horas, encontré la puerta. Cuando la crucé, sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. Afuera, la noche era fría, pero el aire fresco me devolvió la calma. Miré hacia la mansión por última vez y vi una figura oscura parada en la ventana de la biblioteca. No pude distinguir su rostro, pero su presencia era inconfundible. Más tarde, investigué sobre la mansión y descubrí que su último dueño había sido un erudito obsesionado con lo oculto. Se decía que pasaba días enteros en la biblioteca, buscando secretos en textos antiguos. Nadie sabe qué fue lo que encontró, pero desde entonces, la mansión quedó abandonada, y muchos aseguran que la biblioteca guarda algo más que libros, un portal a un lugar donde las reglas del espacio y el tiempo no se aplican. No sé qué fue lo que experimenté aquella noche, pero estoy seguro de una cosa: nunca volveré a esa mansión. Si alguna vez te encuentras en una biblioteca que parece más grande de lo que debería ser, ten cuidado. Puede que estés entrando en un lugar del que no sea fácil salir. Historia 10: El gato de la muerte en la mansión de Santa Mónica. Me llamo Isabel, y soy amante de los animales, especialmente de los gatos. Siempre he sentido una conexión especial con ellos, pero lo que viví en una mansión abandonada de Santa Mónica me hizo cuestionar todo lo que pensaba sobre estos misteriosos animales. Según la leyenda, un gato negro aparece regularmente en esa mansión, y todos los que intentan acercarse a él desaparecen sin dejar rastro. Pensé que era solo un mito, pero lo que experimenté esa noche cambió mi vida para siempre. Antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal, dejar su me gusta y compartir esta historia con quienes aman lo sobrenatural. Ahora, prepárense para escuchar lo que ocurrió en esa aterradora mansión. La mansión estaba en la cima de una colina, rodeada de un denso bosque que parecía querer ocultarla del mundo exterior. Cuando llegué, el sol ya estaba poniéndose, y las sombras de los árboles se alargaban como si intentaran alcanzar la casa. La fachada de la mansión estaba deteriorada, con ventanas rotas y una puerta principal que parecía haber soportado décadas de abandono. A pesar de su estado, había algo en el lugar que te atraía, como si te invitara a entrar. Desde el primer paso que di dentro de la mansión, el aire se sintió pesado, cargado con un olor a moho y algo más, algo difícil de describir, como a tierra húmeda y metal. El silencio era absoluto, roto únicamente por el crujir de la madera bajo mis pies. Mientras exploraba, sentí una extraña mezcla de curiosidad y miedo.
Las habitaciones estaban llenas de muebles cubiertos de polvo, como si los antiguos dueños hubieran dejado todo atrás de un momento a otro. Mientras caminaba por uno de los pasillos, escuché un sonido que me detuvo en seco, un suave maullido, agudo y prolongado. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Seguí el sonido hasta una habitación al final del pasillo, y allí lo vi. Un gato negro estaba sentado en el centro de la sala, mirándome fijamente. Sus ojos brillaban con un resplandor amarillo que parecía iluminar la oscuridad a su alrededor. Era un gato hermoso, con un pelaje tan oscuro que parecía absorber la luz. Me acerqué lentamente, intentando no asustarlo. «Hola, pequeño», le dije con suavidad, pero el gato no se movió. Solo me observaba, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Cuando estaba a unos pasos de él, comenzó a caminar hacia otra puerta, mirando hacia atrás como si quisiera que lo siguiera. Aunque mi instinto me decía que no lo hiciera, mi curiosidad fue más fuerte. Lo seguí. El gato me condujo a una escalera que descendía al sótano. La puerta estaba entreabierta y un aire frío subía desde las profundidades. Cuando el gato desapareció en la oscuridad, encendí mi linterna y bajé lentamente. El sótano era mucho más grande de lo que imaginaba, con pasillos estrechos que parecían un laberinto. Mientras lo seguía, escuché otro maullido, esta vez más cerca. Giré una esquina y vi al gato sentado frente a una vieja puerta de madera que parecía estar cerrada desde hacía mucho tiempo. Cuando me acerqué, el gato se levantó y se desvaneció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. La puerta se abrió lentamente con un chirrido, revelando una pequeña habitación. Dentro, había algo que me heló la sangre, varias fotografías colgadas en las paredes, todas mostrando a personas diferentes, pero en cada una de ellas, el gato negro aparecía en algún lugar. A veces estaba sentado junto a alguien, otras veces detrás, pero siempre presente. Miré más de cerca las fechas escritas en las fotos y noté que todas correspondían a personas que habían desaparecido en los últimos 100 años. Mi linterna comenzó a parpadear y sentí un cambio en el aire, como si alguien más estuviera en la habitación conmigo. Fue entonces cuando escuché un sonido que nunca olvidaré, un ronroneo profundo y constante que parecía venir de todas partes. Cuando me giré hacia la puerta, el gato estaba allí, mirándome con esos ojos brillantes que parecían atravesarme. Retrocedí lentamente, intentando no perderlo de vista, pero tropecé con algo en el suelo. Al mirar hacia abajo, vi una pila de objetos personales, relojes, collares, gafas, cosas que parecían pertenecer a las personas de las fotos. Fue entonces cuando entendí que esos objetos no estaban allí por casualidad. Algo en esa mansión, algo relacionado con ese gato, se había llevado a esas personas. El ronroneo se hizo más fuerte, y las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. Decidí que era hora de salir de allí. Corrí hacia las escaleras, sintiendo que algo me seguía, algo que no podía ver pero que podía sentir. Cuando finalmente llegué al piso principal y crucé la puerta de entrada, el aire frío de la noche me golpeó como una bofetada. Me giré para mirar hacia la mansión, y allí estaba el gato, sentado en el umbral, mirándome una vez más. Su silueta era oscura contra la luz de la luna, y por un momento, pensé que sonrió. Más tarde, investigué sobre la mansión y descubrí que en cada desaparición relacionada con el lugar, alguien había mencionado al gato negro. Algunos creen que es un guardián de la casa, atrapando a quienes se atreven a cruzar su camino. Otros piensan que es algo mucho más oscuro, una entidad que toma la forma de un gato para atraer a sus víctimas. No sé qué era realmente, pero una cosa es segura, nunca volveré a esa mansión. Si alguna vez ves un gato negro en un lugar donde no debería estar, piensa 2 veces antes de acercarte. Puede que no sea un simple animal, sino algo que espera llevarte con él. Historia 11: El matrimonio macabro en la mansión de Hollywood. Buenas noches. Me llamo Camila, y trabajo como fotógrafa en eventos especiales. Mi pasión por capturar momentos únicos me ha llevado a lugares fascinantes, pero también a otros que preferiría olvidar. Hace un tiempo, fui invitada a fotografiar una antigua mansión en Hollywood, famosa por ser el escenario de un trágico matrimonio que nunca se completó.
Lo que viví allí esa noche me hizo entender que algunas historias deberían permanecer enterradas. Antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal, dejar su me gusta y compartir esta historia con quienes aman el misterio. Ahora, prepárense para escuchar lo que sucedió en aquella mansión marcada por la tragedia. La mansión era impresionante, incluso en su estado de abandono. Tenía una arquitectura clásica con columnas altas y un gran salón principal donde, según la historia, se había planeado celebrar la boda. Desde afuera, la casa parecía observarme con sus ventanas vacías, como si guardara un secreto que no quería compartir. Llegué al lugar al caer la tarde, justo cuando el cielo se teñía de tonos anaranjados y la atmósfera empezaba a volverse inquietante. La historia detrás de la mansión era conocida por los locales. En la década de 1920, perteneció a una familia adinerada que organizó una boda fastuosa para su única hija. La novia estaba emocionada por casarse con el amor de su vida, pero el destino tenía otros planes. Según los rumores, el prometido desapareció misteriosamente el mismo día de la boda. Algunos decían que había huido, otros que algo más oscuro le había sucedido. La novia, devastada, fue encontrada horas después colgando de una de las vigas del gran salón, aún con su vestido blanco. Desde entonces, la mansión quedó abandonada, y muchos aseguran que su espíritu aún ronda el lugar, buscando al hombre que la abandonó. Al entrar, la casa estaba envuelta en un silencio abrumador. El aire era frío, y cada paso que daba hacía eco en el suelo de madera, como si la mansión quisiera amplificar mis movimientos. En el salón principal, el lugar donde la boda nunca se celebró, todo parecía detenido en el tiempo. Las enormes lámparas de araña seguían colgando del techo, cubiertas de polvo y telarañas, mientras que los restos de antiguos muebles estaban dispersos por la sala. En una esquina, vi un piano, sus teclas amarillentas como si el tiempo hubiera absorbido su vida. Comencé a tomar fotografías, intentando capturar la esencia del lugar. Pero cuanto más tiempo pasaba allí, más pesada se volvía la atmósfera. Fue entonces cuando escuché el primer sonido, el eco lejano de una melodía, como si alguien estuviera tocando el piano. Me giré rápidamente hacia él, pero no había nadie. El salón estaba vacío, pero la música continuaba, cada nota resonando como un lamento. Me acerqué lentamente, y al pasar mi mano por las teclas, la música se detuvo de golpe. Fue entonces cuando sentí que no estaba sola. Miré alrededor, y en el reflejo de un espejo antiguo colgado en la pared, vi algo que me hizo congelarme. Había una figura femenina, vestida de blanco, parada al final del salón. Su rostro estaba cubierto por un velo, pero podía sentir su mirada fija en mí. Cuando me giré, no había nadie. Sin embargo, el aire se volvió más frío, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. En ese momento, escuché un susurro, una voz femenina que decía, ¿por qué me dejó? Decidí seguir explorando, aunque mi instinto me decía que debía salir de allí. Subí las escaleras que llevaban a las habitaciones superiores. El crujir de los escalones hacía que cada movimiento pareciera más siniestro. En una de las habitaciones, encontré un vestido de novia colgado en un viejo armario. Estaba amarillento por el tiempo, pero aún era hermoso. Cuando lo toqué, sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente, y allí estaba ella. La novia, con su vestido blanco, parada en la puerta. Su rostro seguía cubierto por el velo, pero esta vez pude escuchar claramente su voz. Él dijo que volvería. Quise moverme, pero mis piernas estaban paralizadas. La figura dio un paso hacia mí, y el ambiente se volvió opresivo, como si el aire hubiera sido expulsado de la habitación. Cerré los ojos y susurré una disculpa, prometiendo que no quería molestarla. Cuando los abrí, ya no estaba. Sin embargo, el vestido de novia había caído del armario, y en el suelo, escrito con polvo, estaba la frase, «Nunca me fui». Corrí escaleras abajo, decidida a salir de la mansión, pero al llegar al salón principal, vi algo que me detuvo. El lugar ahora estaba iluminado por una luz pálida, y había figuras bailando, como si una boda estuviera ocurriendo. Las sombras de los invitados se movían al ritmo de una música que no podía identificar. En el centro, vi a la novia, girando lentamente mientras un hombre alto con un rostro oscuro la sostenía.
pero cuando intenté acercarme, todas las figuras desaparecieron y el salón volvió a sumirse en la oscuridad. Salí de la mansión tan rápido como pude, con el corazón latiendo descontroladamente. Desde entonces, he soñado con esa novia, con su vestido blanco y su tristeza palpable. Algunos dicen que sigue esperando a su prometido, atrapada en un ciclo eterno de dolor y abandono. Si alguna vez te encuentras en un lugar donde el pasado parece no haber terminado, mi consejo es simple: no te quedes demasiado tiempo. Algunas historias no quieren ser recordadas, pero tampoco quieren ser olvidadas. Hemos llegado al final de otro video. Si te gustaron estas historias escalofriantes, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo relato oscuro. Queremos saber tu opinión. ¿Qué te pareció este video? Escríbelo en los comentarios. Y si has vivido una experiencia aterradora y te gustaría que la contemos aquí en el canal en un video exclusivo, solo tienes que enviar tu relato a través del super chat con una donación de cualquier valor. Estamos ansiosos por dar voz a tu historia. Muchas gracias por vernos, y hasta el próximo video, si te atreves.